Hola, bienvenidos a Anaqueles de Psicología, un espacio donde abordo diferentes temas relacionados con esta interesante disciplina tratados de una manera sencilla, práctica y aplicada al día a día. Hoy voy a hablar acerca de la psicoterapia, sus pros, sus contras y las principales vivencias que enfrentan las personas que deciden comenzar un proceso psicoterapéutico. Primero que todo, es importante hablar acerca de la creencia generalizada que todavía hoy en día existen algunos grupos poblacionales y está relacionada con la idea de que solo quienes deben asistir a terapia son aquellos que presentan un desajuste significativo o una enfermedad mental. Es por esa razón que hay quienes se sienten frustrados, avergonzados o estigmatizados por el hecho de asistir a una consulta psicológica o por manifestar en su entorno que están en un tratamiento de psicología. Lo cierto es que un proceso de psicoterapia es un escenario en el cual la persona puede hablar tranquilamente de sus dudas, sus inquietudes, de los procesos internos que atraviesa y del impacto que estos están teniendo en su entorno inmediato. Recordemos que, como lo dice la OMS, es decir, la Organización Mundial de la salud mental no es solo ausencia de enfermedad mental, sino un estado generalizado de bienestar mental que le permite a la persona desarrollarse en los diferentes aspectos de su vida. Todos en algún momento de nuestra vida debemos enfrentar situaciones difíciles, dolorosas, desafiantes, que de una u otra manera terminan ocasionalmente teniendo un impacto en otras áreas de nuestro desempeño, como puede ser el área social, el área familiar, el área afectiva, académica, y por lo cual es muy importante contar con unas sólidas redes de apoyo social que brinden ese acompañamiento y ese apoyo en los momentos requeridos. No obstante, hay quienes por sus propios rasgos de personalidad no se sienten cómodos hablando abiertamente de sus sentimientos ni expresando sus emociones, tienden a interiorizar todo. Y es aquí donde se hace aún más imprescindible contar con ese profesional que brinde ese apoyo, ese acompañamiento, esa orientación y esa información requerida y necesaria, que abra ese abanico de posibilidades, que amplíe la perspectiva de la persona para que pueda salir avante de todas esas circunstancias y que pueda crecer como persona. Recordemos que cuando estamos en situaciones de estrés agudo, nuestra capacidad de raciocinio y de ver las cosas de una manera objetiva se ve altamente afectada. Nos sentimos obnubilados, nos sentimos sumergidos en un mar de dudas, incertidumbres, temores, y eso no nos permite llevar a cabo una evaluación o una valoración racional, integral y objetiva de las circunstancias. Es importante diferenciar entre una asesoría psicológica y una terapia psicológica. En una asesoría, la persona consulta por una situación puntual, específica, particular, acerca de la cual quiere tener una opinión, un concepto, o quiere tener una orientación o información por parte de un profesional de la salud mental. Por lo tanto, esto no requiere de muchas sesiones. Por otro lado, un proceso de psicoterapia es algo más prolongado, que comienza con un motivo de consulta, luego se hace una serie de evaluaciones para tener un diagnóstico, luego se socializa ese diagnóstico o esos hallazgos con la persona o el paciente, se hace un encuadre, se hace un proceso de psicoeducación donde se le sugiere a la persona un tratamiento, se habla de ese enfoque terapéutico, de las bases de ese enfoque, se habla también de los resultados esperados y del tiempo estimado de duración del tratamiento. Como pueden ver, esto es más prolongado sin duda y se extiende por varios meses. Difícilmente un proceso psicoterapéutico puede durar menos de 6 meses.
Inclusive en muchas ocasiones se extiende mucho más. Eso depende de la problemática, de la situación particular de cada caso. Y pues esto es apenas comprensible. No tardamos toda una vida desarrollando un sistema de creencias, estilos relacionales, perfiles comportamentales, pautas emocionales, sistema de valores. Por lo tanto, no podemos pretender cambiar, modificar o afianzar todo esto de un día para otro ni de la noche a la mañana. Y es más, si no se obtiene un compromiso por parte del paciente en su propio tratamiento, difícilmente se van a obtener resultados. Como muy bien lo dice quien es considerado el padre de la medicina, el filósofo Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. Y esto obviamente no aplica solo a situaciones de salud física, sino también de salud mental. Es importante tener en cuenta que giran algunos sesgos en torno a los procesos de psicoterapia, que son creencias de base que a veces se tienen acerca de algo y que ocasionalmente no están muy alineadas con la realidad. Voy a mencionar algunos que son los que considero más importantes desde mi conocimiento y experiencia, pero esto no quiere decir que no haya muchos más. Entonces, uno de ellos va enfocado a la función o el trabajo del terapeuta, pues a veces se piensa que el terapeuta es el que va a hacer todo y el que le va a decir a la persona qué hacer con su vida. En este caso, el terapeuta es un coequipero, es un profesional con el conocimiento teórico y práctico, con la experiencia requerida y necesaria para ser un facilitador, para acompañar a la persona en su propio proceso. Entonces, se espera que sea el mismo paciente el que a través de las diferentes sesiones de tratamiento y de un proceso de autorreflexión, autoconocimiento, de aprendizaje y de empoderamiento, vea entonces cuál es la salida o la solución más sensata a su situación de vida particular. En este caso, el terapeuta simplemente abre un abanico de posibilidades para que sea la misma persona a través de ese proceso de mejoramiento personal y de empoderamiento la que decida qué hacer. Podemos entonces decir que en este caso la función del terapeuta no se asemeja con la de un pintor que a través de su obra de arte dibuja y pinta y expresa al mundo su forma de ver la vida y sus sentimientos. No. En este caso, la labor del psicoterapeuta se puede asemejar más a la de un optómetra que te pone unas gafas para que puedas ver mejor tu realidad. Otro sesgo gira con relación a los resultados y a la rapidez con la cual estos se obtienen. Generalmente se piensa que esto es de la noche a la mañana, de un día para otro, como por arte de magia y sin ningún esfuerzo. Entonces, esto no se presenta así en la realidad. Esto es un proceso que requiere esfuerzo personal, automotivación sostenida y requiere compromiso y sobre todo requiere un deseo genuino de cambio. Como muy bien lo dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar tu progreso. Entonces, esto requiere trabajo personal. Bien, es importante también decir que no todos los psicoterapeutas son para todas las personas. Existen casos en los cuales no se genera ese feeling, ese rapport, ese trabajo en equipo que es imprescindible en todo proceso psicoterapéutico.
Esto se puede deber a múltiples razones. Puede ser por las características de personalidad tanto del paciente como del terapeuta, del enfoque que tenga el terapeuta en determinado momento, del enfoque teórico y que no se adapte mucho a las características específicas de la problemática y de las características de personalidad del paciente. También se puede presentar el mecanismo de defensa de la transferencia. Este término fue introducido por quien es considerado el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y hace referencia básicamente a que a nivel relacional y de manera inconsciente se focalizan hacia personas del presente sentimientos y cargas emocionales que se enfocaron hacia personas del pasado. Generalmente figuras parentales, figuras de apego significativas, y si en su momento no se generó una dinámica relacional adaptativa, adecuada, esto puede influir en las posteriores relaciones interpersonales del paciente en este caso. Entonces puede también interferir ese mecanismo de defensa, acerca del cual voy a hablar un poco más a profundidad en entregas posteriores posiblemente. Entonces, aunque mi enfoque teórico no es de psicoanálisis, obviamente todos estos aspectos deben tenerse en cuenta cuando se trata de llegarle a la persona, porque a final de cuentas lo que se busca en un proceso de psicoterapia es aliviar ese sufrimiento, ese dolor humano y ayudar a la persona y facilitar para que salga adelante. Antes de despedirme, quisiera dejarlos con una frase que es la siguiente: pretender cambiar nuestra vida sin cambiar por dentro es como pintar sobre el óxido. Todo se ve muy lindo hasta que la corrosión comienza nuevamente a salir a la superficie. Cuídense mucho y hasta pronto.